Me acompaña el eminente médico Sergio Sarita Valdés. Podemos empezar el programa porque no es un cliché en el decir que es una personalidad ampliamente conocida en nuestro país. Pero cuando uno se acerca a Google y busca la biografía del doctor Sarita Valdés, uno se da cuenta, vuelve a convencerse que más que un médico estamos en presencia de un científico de la medicina, particularmente de la patología forense, un hombre que ya va frisando los 75 años, lo cual quiere decir que tiene muchos conocimientos y muchas experiencias acumuladas. Profesor de la UAS, estudió después de graduarse en la UAS, estudió en Estados Unidos y estudió dos cosas, ¿no? Estudió anatomía patológica y también patología clínica. Luego no deja el imperio y se va a Puerto Rico. Allí también enseña y trabaja. Y luego viene a su país donde ha sentado cátedra y es uno de los pocos vivos que ya tiene instituciones con su nombre, que es el Instituto Nacional de Patología Forense Sergio Sarita Valdés. En él no se cumple aquella expresión de "oh desgraciada América que solo recuerda a tus grandes hombres cuando son grandes muertos", sino que ya tenemos un sello para su eternidad en una institución a la que él le dedicó todos los años de su vida. Profesor aquí, maestro de medicina, declarado por el prestigioso Colegio Médico Dominicano, y además un hombre de mucha presencia y yo puedo decir de mucha militancia en la escritura, porque tiene no sé cuántos años brindando a la opinión pública dominicana un artículo cada semana. Y allí, en ese artículo, él se revela más que, bueno, como un científico y como un humanista. Unas veces nos habla de su especialidad, otras veces nos habla de un filósofo, otras veces de un literato. Y también se va a su pueblo natal, a su provincia, Puerto Plata, en un campo que le llaman Quebrada Honda. Honda Quebrada o Quebrada Honda, bueno, en Altamira. Y desde ahí nos ha llegado, y por supuesto como buen dominicano también tiene, como yo le digo, un costado político. Ha sido miembro y dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana. Alguien me ha dicho que él pertenece a un PLD que ya no existe, pero eso son chismografías políticas. A él le tenemos como invitado para, como le dije cuando lo invité a este espacio y que él aceptó amablemente, que veníamos a hablar de lo divino y de lo humano, y eso pretendemos hacer con nuestro invitado, el maestro de la medicina, Sergio Sarita Valdés. Doctor Sergio Sarita, muchísimas gracias por la gentileza de permitirme sacarlo de su confort, de sus libros, de su trabajo, de su casa, para acompañarme aquí a que conversemos en un mundo que todos decimos que la palabra incertidumbre es la que mejor lo describe hoy en día. La guerra, o las pandemias, porque dicen que el COVID-19 es como uno en N veces, y luego vienen por ahí unas verruguitas simiescas, dicen algunos, que ya comienza a atormentar a la Organización Mundial de la Salud. Pero nosotros estamos en esta media isla, que casi es media isla del encanto, un poco a veces a espaldas de todo lo que está ocurriendo. Si no tuviéramos las redes sociales ni los nuevos medios electrónicos, viviéramos casi en el paraíso, ausente de todo, disfrutando
de una manera muy sencilla y elemental de las cosas que la vida y Dios nos ha dado. Yo le iba a preguntar que cómo se vive siendo jubilado, un hombre que hasta caminando se le ve que es súper activo, pero usted me dice que como quiera está trabajando. Es así, bienvenido. Primero, me siento muy honrado con esta invitación y estar participando, porque tratándose de el intelectual y ser humano, como es bienvenido, uno se siente más que honrado. Muchas gracias. Más que honrado. Así es que para mí es un placer. Yo creo que el ser humano que siente un compromiso, que tiene una deuda social y que todavía hay materiales que no ha devuelto, uno lo que quiere es tener la oportunidad, así le digo yo a mis entrenando. Yo estoy acelerándome un poco porque sé que cronológicamente el espacio se acorta y el tiempo también, y yo quiero descargar todo esto que me prestaron, devolverlo, para que ustedes lo sigan trabajando y ganen intereses y la humanidad no tenga que repetir los errores que se pueden evitar y que nosotros hemos detectado. Pero hace 55 años que usted sí, está devolviendo eso a la sociedad. Sí, pero o sea, así se va acumulando material. ¿Todavía le debe? Sí, porque es que el aprendizaje es parte del diario vivir. Si usted tiene todavía función cerebral y ese cerebro está conectado a unos ojos, y esos ojos también comparten con el olfato, con el gusto y el pensamiento, usted vive absorbiendo cosas y comparando y mirando y obteniendo resultantes que la debe pasar a las generaciones que vienen detrás para que los errores o las ineficiencias que usted haya tenido que vivir no las repitan ellos. Entonces tenemos que mejorar la vía, el camino, para que ellos puedan moverse más rápido y disfrutar más y no tengan que vivir situaciones que vivió uno que no se la desea a los que están. Porque si uno ama, si uno siente que es parte de la humanidad, entonces uno quiere devolver con intereses lo que a su vez le prestaron a uno. Porque esta vida es prestada. Ya. Y uno se da cuenta que no es de uno. No, y que se va acortando. Se va acortando. Y si usted va observando cuidadosamente, usted va mirando ciertas limitantes de orden bioquímico, físico, visual, que va necesitando de ayudas, entre comillas, porque el tiempo no perdona. Así es. Y no vuelve atrás. ¿Mortifica eso? No mortifica, al contrario. Si a mí me dijeran, aparece una hada mágica ahí, que me diga a mí, te doy la potestad de volver a los 15. Yo digo, Don Miguel de Unamuno decía que le aterraba la idea de saber que estaba dejando de ser, que moría cada día. Entonces se creía, ¿verdad?, que, por ejemplo, las neuronas iban muriendo cada día. Y además le aterraba la idea de pasar por donde había un féretro con un humano dentro. Bueno, hay escuelas y hay pensadores que no tocan el tema de la muerte. No pensadores, sino personas ordinarias. Sí. Le dicen a usted, no me hable de la muerte. Exacto. Háblame de otra cosa, háblame de vida. Sin embargo, se trata de como el reverso y el anverso de una moneda. No es posible que exista vida donde no hay muerte. Yeah. Y viceversa, para hablar de muerte tuvo que haber vida. Entonces vivimos en constante movimiento de transformación, pero siempre para mejor. Usted debe ser una especie de experto en la finitud humana, porque usted vive tanto entre los vivos como entre los muertos.
Y me imagino que a veces trabajando los cadáveres, más de una vez usted ha terminado reflexionando sobre la finitud de la vida. Sí, porque primero que en una gran cantidad de casos, salvando las situaciones donde una persona tiene una enfermedad terminal que dura mucho tiempo, pero una infinidad de casos en el diario vivir, usted se encuentra con personas que fueron sorprendidas con la muerte. Es decir, es algo que es una realidad que puede estar a la vuelta de la esquina, 10 esquinas, pero que está, que existe. Vivimos con un organismo que no es infalible y que comete errores, y errores que en un momento determinado pueden hacerse irreversibles. ¿El organismo comete errores? Sí. ¿O uno? El organismo, porque uno tiene el organismo. Sí. Lo que pasa es que uno cree que domina el organismo, pero tenemos un sistema nervioso autónomo que se maneja por su cuenta. Sí, así es. O sea, usted dice, voy a dejar de temblar, pero el temblor está ahí. Sí. Te voy a dejar de temblar, pero el temblor está ahí. Sí. Entonces yo conozco el caso de un colega cardiólogo, profesor universitario, y él caminaba por el área de Ciudad Nueva, cerca del Conde, y de repente sintió malestar en el área del Precolio, y subió por la calle Duarte a una clínica que le decían la Clínica Esmeralda, yo creo, que estaba en la Duarte, casi esquina Avenida Mella. Así es. Él subía por la Duarte y entró ahí, le dijo a alguien, mira, yo estoy ahora mismo desarrollando un infarto, ponme tal cosa y tal cosa. Y no, porque tenemos que llamar a fulano, es que no hay tiempo, le dijo él, ponme tal cosa, yo soy fulanito, yo soy cardiólogo. Y en lo que fueron a buscar las cosas, ahí se murió. Murió. Él no salió a morirse. No. Y él era cardiólogo. Impresionante. Y cayó muerto ahí. No pudo ser su propio médico. No. Entonces, nosotros al tiempo que vamos viviendo, es como una ruta. Y yo lo que digo es, disfrute esa ruta, vívala. No se lleve de mirar solamente, mírela, disfrútela. Porque eso es, la vida es una ruta donde usted sabe o le han contado dónde comenzó, pero usted no sabe dónde va a terminar. Cuando usted estaba en Quebrada Honda, allá en Altamira, que era un adolescente, un jovencito, tenía sueño de bregar con cadáveres, le llamaba eso la atención. Mire, o fue una vocación que le llegó posterior. No, mira, bienvenido. Resulta que nosotros, al estar en el área de Puerto Plata Norte, hay influencias africanas. Sí. Entonces, el tema de los muertos era un tabú que lo utilizaban incluso para meterte miedo. Así es, para mandarlo a acotar, ¿verdad? Te va a salir fulano, casi como decían, te va a salir el cuco. Y le salía uno. Pero bueno, En el cerebro, usted iba caminando y sentía los pasos detrás y entonces aceleraba más pensando que era de verdad. Y sin mirar para atrás, ¿verdad? Se sugestionaba. Y entonces ya se creaban los mitos, leyendas, que me salió fulano, así es. O me soñé con fulano que me dijo esto y que fuera esto. Todo eso anda. Pero luego, cuando ya yo termino el bachillerato, porque terminé a los 15 años, ya uno se iba formulando asuntos de qué es lo que está ocurriendo en el campo de la ciencia. Recuerdo que estoy haciendo un bachillerato de ciencias naturales. Entonces, habían cuestionamientos. Y curiosamente, yo puedo decir que quizás, si hubiera sido a la libre, yo hubiera sido un profesional del derecho, porque yo siempre me defendía y no cedía en mi derecho. Exacto. Pero fue mi madre que dijo, tú vas a ser médico. ¿Ah, sí? Pero pues mi madre era una doña Bárbara, era dominante. Sí. Tú vas a ser médico. Y no solamente decía eso, sí, mira, aquí tienes tú. Quizá le observaba cosas de médico. Porque ella hacía las funciones de enfermera en el campo. Ah, ya. Todo el que se tenía que poner inyecciones
o que se tenía que curar O quizá llagas. vio la necesidad. Ella era que le entendía. Entonces, ella me enseñó a poner inyecciones y a curar. Y probablemente lo hacía bien. Correcto. Yo no sé hasta dónde, pero lo que sí, ella atendía a toda su comunidad cuando tenían problemas, y su suegra era la partera de allá. Lo importante es que ella dio en el clavo. Algo vio ella. Y entonces ella y me tenía mucha confianza, porque ella decía que lo podía hacer. Mi padre era más aterrizado, y como era comerciante, él dijo: ¿y por qué tanto estudiar? Si yo no fui a escuela y aprendí, yo vivo bien, decía él. Sí, ¿Y sí, por sí. qué? ¿Por qué tú puedes vivir así? Eso es muy clásico entre nosotros. Mi mamá le decía: no, él no va a ser como tú. Exacto. Él no va a ser como tú. Él va a ser médico, va a ir a estudiar medicina, y entonces tiene un compromiso, va a tener que hablar con esta familia para la capital también. Sí. Todo esto influye muchísimo, y yo me di cuenta de que yo no tenía padrinos. Porque el que tiene padrinos, que digamos, lleva más fácil la vida. Exacto. Tenía que enfrentar situaciones. Ya. Y entonces, ese primer año de medicina me fue muy bien, porque yo lo tomé. ¿En serio? ¿Y por qué en serio? Hay que decir las cosas ahora, Sí, para sí, que estas sí, generaciones lo sepan. Correcto. Porque yo no disponía de los recursos, y yo conseguí una beca. Okay. Y la beca exigía calificaciones por encima de 80, Exacto, todas, exacto. y de primer paso. Correcto. De lo contrario, perdías la beca. Exacto. Y si perder la beca para mí era regresar a Altamira. Ya. Entonces, eso es muy importante. Eso fue el gran estímulo para la dedicación. Porque eso no era un asunto que simplemente por agrado. Tenía que hacerlo, y hacerlo muy bien, para que te pudieran renovar la beca. Doctor, usted dijo cuando hablábamos de la finitud de la vida que por eso, por ser la vida tan finita, tan limitada, y usted insinuaba vulnerable, tenemos que disfrutar el momento, el día a día. ¿Cómo lo disfruta usted? ¿Qué hace usted para, por ejemplo, divertirse? Usted tiene cara de que le gusta la música romántica. A mí me gusta la música, a mí me gusta leer mucho. Ya. La lectura, yo diría, es lo que más me entretiene. Pero la gente de la calle dice que eso es aburrido. No, porque depende de la lectura que usted haga, una lectura reflexiva, de investigación, de hacia dónde va la ciencia. Que usted empieza a mirar, mira, dónde estábamos ayer, dónde estamos hoy, y qué se está proyectando. Y hoy día, con el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial y los nodos neurales que se desarrollan en la computación, nos van diciendo a nosotros que el simple razonamiento lógico no es suficiente. Exacto. Que hoy debemos auxiliarnos de esa tecnología para nosotros no ser esclavos de la tecnología, sino la tecnología al servicio del ser humano. Aunque ahí hay una gran controversia hoy en día, como usted sabe. Sí, porque la verdad es que ya de ese subgrupo de la inteligencia artificial, que son las redes neurales, están no solamente repitiendo programas que se le ponen, sino mejorándolo. Incluso Hawking llegó a preocuparse tanto, que entendió que esa tecnología iba a acabar con la humanidad, y sugirió porque no tiene considerar ética, a pensar a irnos a colonizar otros planetas. Porque la tecnología ni tiene ética ni tiene moral. Bueno, la ética y la moral la tiene el humano. Nunca la ha tenido. Por eso, entonces, nunca, ni ayer ni hoy. No, usted puede tener esto para ciencia, pero no necesariamente tiene que ser bueno o malo. Ya. Bueno, vamos a un segmento comercial para seguir esta entrevista a nuestro querido Sergio Sarita Valdés, médico y científico dominicano. Profesora, ¿usted no infunde en temor en su ser los desarrollos de las nuevas tecnologías? Porque en la medida en que hay un desarrollo tecnológico, digamos, digital, y ya vamos casi por la tercera generación, el ser humano se ve como más pequeño y más dominado
y uno teme a veces que aparezca un Frankenstein que no podamos dominar. Mira, lo que sucede es que si usted anda detrás de la tecnología, entonces usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que ser un adelantado. La tecnología al servicio de la humanidad, de la especie humana, y no esclava la especie humana de la alta tecnología. Entonces, si el ser humano utiliza el desarrollo tecnológico para hacer la vida mejor, para, en vez de usted estar perdiendo el tiempo repitiendo un proceso, usted tiene un procesador que se lo hace automático, entonces ese tiempo usted se lo dedica a otra parte y la va desarrollando, entonces usted va teniendo lo que pudiéramos decir más ocio. Y cuando yo digo más ocio, es más tiempo para hacer cosas de experimentales, porque ya lo que es generar un producto que usted se gastaba la vida en eso, se lo hace una máquina, se lo hace un robot. Entonces, la robótica, la inteligencia artificial y los nodos neurales son asistentes del humano que en muchas áreas lo pueden superar a usted, especialmente en las áreas que son automáticas. Pero lo que las máquinas no pueden hacer todavía, puede que en el futuro sí, pero ahora que estamos nosotros dos hablando, lo que no puede hacer es sentir eso que hay en el interior, que está en nuestro cerebro, las emociones. Hasta que no nos la saquen, sí, que están en eso. Sí, pero es que cada ser humano tiene su propio ADN. Hay una individualidad. Sé que compartimos muchas cosas en común, pero bienvenido, Vega, hay uno solo. Y no que tiene uno que se parece mucho, que tiene una hija que se parece mucho, sí, pero nada más hay uno solo. Así es. Entonces la individualidad va siempre a estar, a menos que no hagamos clonos, ¿verdad? Si hacemos clonos, como los gemelos idénticos, sí, pero aún así el medio los va a diferenciar. Porque usted puede nacer con una carga genómica para comportar esta cosa, y si no aparecen los ingredientes, se queda con el molde, pero no hace lo que va a hacer. Entonces, cada individuo tiene la peculiaridad de ser una unidad que socialmente se integra y se compone. Por eso a veces es un dislate pretender que usted puede lograr que todo el mundo piense igual. Ya. En el campo de la medicina entiendo que las nuevas tecnologías han sido particularmente una bendición. En muchos aspectos, porque no hay cosa buena que no tenga su partecita mala. Cuando de niño uno iba a la carnicería y que tiene una libra de bola, sí, pero tiene que llevarte el contrapeso. Exactamente. Entonces quiere decir... Porque yo la compré así. Eso era lo que le decía. Sí. ¿A quién le dejo el resto? Exactamente. Sí. Entonces, uno, evidentemente, que tiene, como si dijéramos, una programación. Y muchas programaciones son parecidas o iguales. Pero hay ciertos pequeños detalles que permiten a usted diferenciar una cosa de la otra. Y en términos de hacer cosas, de la capacidad, de la afinidad, de como que dice, mira, yo tengo cierta facilidad para trabajar esto, o me gusta esto. Las máquinas no tienen eso. Y yo creo que pasará un buen tiempo antes que una máquina tenga un sentimiento. Las máquinas siempre serán un desarrollo de esa lógica que está ahí de 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1 en combinación de 0 y 1, que lo hacen más rápido, sí, que lo van más profundo, y mientras usted le meta más datos, más se parece, y llega un momento que usted hasta se confunde, porque después de meterle muchas imágenes, la próxima él le dice a usted, ese bienvenido, Vega. Sí. Y usted dice, ¿cómo la máquina lo sabe? No, la máquina no es que lo sabe. Le metió fotografía, exacto, ella leyó los megapíxeles, correcto, y lo organizó de tal manera, y cuando esa imagen viene, dice ese bienvenido. Pero habrán casos que dirá bienvenido y no es bienvenido. Sí. Ahora, el humano tiene otra característica, que el humano ve cosas que no se pueden poner todavía en cómputo.
Hay quienes dicen en términos críticos que en el campo de la medicina la tecnología está deshumanizando al médico, y cuando se dice deshumanizando, se dice está excluyendo lo que ustedes llaman la clínica. Depende, vuelvo y digo, estoy usando mucho el cliché ese de depende, pero es que no es así, no necesariamente es así. Es cierto que la tecnología me facilita que yo me pueda enfocar con el tiempo que atiendo a un paciente a otra cosa. Por ejemplo, antes teníamos que pasar por lo que se llama la observación, la palpación, la percusión, la auscultación. Ahora yo le mando a hacer un eco. Te llega, háganme un ecocardiograma. Exacto. Y yo voy a ver más detalles. Me facilita. Por eso no quiere decir que yo no voy a estar estudiando al paciente. Esas tecnologías me sirven a mí para ser más preciso, para hacer diagnóstico con menos errores, más exacto, pero no pueden sustituir al ser humano, excepto en aquellas cosas que son rutinas. Las que son automatizadas, una máquina se la va a hacer 10 veces más rápido que lo que usted lo puede hacer. ¿Y eso está bien? Una pregunta al político y científico. En una sociedad como la nuestra, con tantos gaps, con tantas distancias sociales, económicas, educativas, etcétera, ¿cómo hacer, cómo deberían manejarse educación, salud pública, el gobierno central para evitar que estos avances tecnológicos lo que hagan sea ampliar más las brechas y hacer un país con más distancias sociales, económicas y políticas? Hay cosas en las que la alta tecnología nos está poniendo a iguales. Usted tiene un teléfono inteligente y usted puede hacer cosas, sea usted rico, millonario, o sea un ser ordinario. Yo recuerdo Usted está hablando de los youtubers. Yo estaba de paso en Panamá, en el aeropuerto de Panamá, para viajar a Costa Rica, un cambio de avión. Allí yo me encontré con Pepín Corripio. Yo tenía un teléfono iPhone aquí. Y yo vi a Pepín Corripio con un teléfono mucho más sencillo. Y entonces me dio apuro. Sí. Metí mi teléfono acá y no lo saqué, pero aquella es una persona demasiado despierta. Él me observó. Y sin que yo le pusiera conversación, porque él iba, yo creo que viajaba a Cuba, me dijo, en el aeropuerto. Y él como me dio una ayuda y me dijo, yo cada cosa que uso es para un propósito. Yo necesito esto para hablar por teléfono. Sí. Y esto me llena esa función. Sí. Otros lo utilizan con otro propósito. Pero este me llena la función de comunicación y me basta con esto. Y yo me fui pensativo. Y es satelital. Y yo digo pero esto es lo que se llama un ser humano con una inteligencia desarrollada extraordinaria. ¿Para qué voy a querer un aparato que hace las 70.000 cosas cuando yo lo que necesito son 2 funciones? Pero la tendencia humana es comprar el aparato que más funciones desempeñan, aunque usted solo utilice 2. Porque vivimos en una sociedad de consumo y al mismo tiempo en esa sociedad de consumo hay competencias. Y la competencia, por ejemplo, la juventud quiere, el joven, que el otro joven sepa que él tiene el último de tal cosa, aunque eso en la práctica no le sirva de mucho, pero lo distingue y él quiere distinguirse del otro por un asunto de competencia en el consumismo. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que decirle a esa juventud a la que le vamos a entregar la rienda por completo lo que tiene? Que las cosas son con un valor de uso y que el ser humano no lo puede utilizar todo en intenso porque si no se quedaría ahí. Luego uno tiene que saber que no somos infinitos. Mire,
que en esta sociedad, que cada vez es más y más de consumo, usted tiene lo más sencillo, una impresora. Y la impresora viene con una programación adentro, que el cartucho, después de haber sacado mil copias, se anula. Una vez escuché una conferencia por YouTube de un sabio economista y él decía, entre otras cosas, que llegará el momento en que la humanidad le hará justicia al consumo, porque es la función humana que ha permitido el desarrollo tecnológico que tenemos. Sí, entonces fíjese que le dice a usted, cambie ese cartucho. Y usted dice, pero ¿por qué? No, ya se tranca la máquina porque tiene un programa ahí, Así es. en un chip, que usted tiene que cambiarlo y es parte de. Alguien dice por ahí que las bombillas que antes duraban 800 y 1600 horas de uso continuo, se le cambió el tipo de filamento y cosas porque se pusieron de acuerdo. Mire, esa bombilla no puede durar tanto tiempo. Exacto. Entonces la industria de la fábrica de bombillas. Los obreros, los trabajadores. Dele un tiempo, asegúrese que el material que tiene, después de tantas horas calentado, hacia así pasa, se funde y se va. Lo que llaman la obsolescencia programada. Definitivamente. Entonces, ahí en el mercado, usted tiene que ser inteligente en el sentido de hasta dónde usted va a utilizar. Utilice las cosas que va a necesitar y viva. Usted, por ejemplo, nosotros estamos acá. Debemos saber que en el 2035 no van a haber carros de combustible fósiles. Pero el reto para nosotros sigue siendo cómo evitar que hayan más perdedores sociales de lo que tenemos. Bueno, a medida que la sociedad se desarrolla... Y algo tendrá que hacer el gobierno. Sí. Pero, y ustedes los políticos son los llamados a decirle a los gobiernos qué es lo que hay que hacer, porque ustedes tienen la ventaja socialmente de que son los que ven la sociedad en su dimensión macro. Sí. Mire que yo siempre he sido crítico de, por ejemplo, esa carga vehicular que hay. Podrían verse como contradicción para los importadores de vehículos que quieren meter vehículos para venderlos. Pero usted dice, y hay un desarrollo de las vías de comunicación, de la carretera, de las calles, de los puentes, para darle cabida a tantos vehículos, porque nos vamos a encontrar que en el año 1974, cuando yo llegué a Puerto Rico, aquello era una locura. En una casa habían 4 vehículos. Exacto. En una casa habían 4 vehículos. Y para yo llegar... ¿Usted pensó que aquí nunca sería así? Es que para llegar al centro médico me tomaba más de 3 horas casi. Y entonces tenía que salir de madrugada. Pero ahora usted se da cuenta que en el polígono central de la capital de la República Dominicana son 4 y 5 vehículos promedio por vivienda. Cada miembro de la familia tiene un vehículo. Vamos a un segmento comercial de nuevo para venir al último tramo de esta entrevista con el doctor Sergio Sarita Valdés. Doctor, yo estaba pensando, viendo su biografía, que desde que usted se fue a Estados Unidos a estudiar hasta ahora, debe haber escrito una gran cantidad de papers, como dicen ustedes. ¿No ha pensado en la posibilidad de recogerlos todos en 1, 2, 3 volúmenes, de manera que las generaciones futuras, los patólogos famosos que vendrán después, abreven, beban en esas fuentes y además no se quede disperso en algunos archivos y que uno se choque con uno ahora por casualidad en Google académico, etcétera? Amigos, casi hermanos, de distintas áreas, de historiadores, artistas, profesionales del derecho, me han hecho esa, incluso me dicen, ¿tú no crees que ya es tiempo de que te pongas a recopilar todo eso que tú has generado en revistas científicas, en publicaciones y los trabajos que has hecho? Ya es tiempo. Y yo conversaba con mi esposa y le decía, mire, yo pienso que antes de que el Alzheimer llegue y empiece a anular neuronas,
ponernos a hacer esto. Y yo mismo le decía a ella, pero fíjate, yo observo lo siguiente. Tú escribes 5 líneas, te las leen. Escribe 25 líneas y no te las leen. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que cuando uno escribe pensando que alguien lo va a leer. Y es así. Porque de lo contrario, ¿para qué escribir? Es un error pensar que nadie lo lee. Lo que demuestra, las evidencias de cada día indican que sí, que hay quienes lo leen. Ahora, uno sí debe de convencerse de que uno tiene la idea o la pretensión de que todo el mundo lea, y nunca en la historia de la humanidad ha sido así. No. Por eso usted puede ver 20 patólogos, probablemente solo uno tiene capacidad para razonar y explicar su trabajo. Sí, entonces me di cuenta de eso, que sí, que hay que hacerlo. Lo que pasa es, bienvenido, que uno se envuelve en esto del diario, del afán diario y de buscar cosas nuevas que están saliendo. Y hay muchas cosas que ya yo tenía, que yo digo, no, eso está obsoleto, eso es digital. Sí, es verdad, está obsoleto, pero esto nuevo tuvo que montarse sobre todos esos hallazgos. Correcto, entonces... Y esa es la explicación del conocimiento. Ahí está la historia de las ideas, porque X idea nació en un momento determinado. Yo escuchaba el día pasado al ingeniero Cayetano Rodríguez, y él hablaba del crimen contra Máximo el Moreno. Sí. Y él decía, la raíz de eso está en cuando mencionó un partido de izquierda, cuando ese partido abrió sus puertas y entraron los tigres, los lumpen y todo el mundo, y uno de esos lumpen fue el responsable de esa muerte. El fascinante mundo de la historia de las ideas indican que allá hubo un pensador en tal sitio que dijo tal cosa, y hoy esa idea florecida es esto. 100 años después, 50 años después, 200 años después. Entonces, yo creo que a los americanos hay que copiarlo en las cosas buenas. Y ellos tienen eso bueno que ellos recogen. Y en su biblioteca pública usted va y busca y encuentra y puede hacer la historia de cualquier cosa desde sus primeros balbuceos. Yo le estimulo, porque usted ha escrito mucho, lo que veo ahí en su biografía, sobre todo en el ámbito científico. Y bueno, no es bueno que eso se pierda, que no. Cuando alguien diga, él es un maestro de la medicina, él es un científico por esto. Ni modo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Sobre todo porque usted me dijo ahorita que uno es muy vulnerable. Yo pienso que no llegará el momento en que podamos vivir 200 años, porque yo veo que en el año 1930 el promedio de vida del dominicano era 44.4 años. Y llevamos 80 y tantos. Ya vamos por 70 y pico, ¿no? 80 casi ya. Ahora con la pandemia bajamos a 78, ¿no? Pero ya estamos 80. Y he oído a ustedes los médicos decir que ahora hay más enfermedades que antes, pero que hay más medicamentos y mejor atención médica y más prevención. Sí, no, y medicamentos más efectivos, porque hay una enfermedad, por ejemplo, que se llama linfoma de Hodgkin. Y el linfoma de Hodgkin hasta ahorita se consideraba que dependiendo del estadiaje, cuando usted lo descubra, si está limitado a un sitio o si tiene 2 lugares o 3 lugares, así era el pronóstico. Hoy en día, hace solamente una semana se publica un trabajo donde en etapas avanzadas un medicamento es curable, lo cura. Entonces cada vez vamos descubriendo más. Y es donde yo vengo, que por allá, por los años 74, estando en Puerto Rico, yo decía que los tumores, las neoplasias, como que rememoran
como que reeditan En Puerto Rico el usted desarrollo. estudió muchos Sí, tumores, sí, masas allá tumorales, mucho, ¿no? sí, sí. Entonces yo decía que las neoplasias rememoran, lo único que lo hacen un poquito descompuesto, la embriogénesis. O sea, el embrión, el desarrollo humano, se repite en el tumor, pero para ser maligno y acabar con el huésped. Ya. Pero si nosotros desentrañamos la expresión fenotípica del genoma, nosotros vamos a estar en mejor condición en un momento de darle, y ya eso es lo que se está haciendo. Hoy en día ya hay medicamentos o hay dispositivos que atacan exclusivamente esa parte del genoma que lee con una mutación al cáncer. Entonces usted hace así, ¡pap! Y lo para ahí, o le aplica un anti para sellar eso, no se desarrolla y se termina la neoplasia ahí mismo. Eso está ocurriendo, por tanto, muchos tumores que se trataban con el bisturí, ahora se tratan con una pastilla. Y por eso la industria farmacéutica le está ganando el terreno al cirujano. Exacto. Porque ya dice, no, espérate, no es cirugía lo que va ahí. En las mujeres lo que más mataba y mata todavía aquí en República Dominicana es el cáncer cervicuterino. Ya con una vacuna. Exacto. Ya no va a matar. Estas chicas que a los 8, 9 y 10 años la vacunan, se va a morir de cualquier cosa, menos del cáncer del cuello uterino. Doctor, estamos haciendo en el país buena patología forense. Bueno, ese sí es un tema un poco difícil, porque nosotros no hemos podido desarrollar ni siquiera dirigir las cosas para desarrollar la patología forense como debe ser, por una razón muy simple. Y yo lo decía, el sistema judicial dominicano, y yo no me importa cuál haya sido o sea el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es el primero que debe comprender la importancia del peritaje médico-legal para hacer justicia, Como auxiliar de la para impartir justicia. justicia. Entonces, en tanto no se dé eso, y lo que sea es simplemente el Ministerio Público el que hace las autorizaciones para pedir autopsia, y no todas, y con un sesgo, no se va a ver la importancia del experticio médico-legal para resolver problemas judiciales y sociales. Y sociales. Porque mire, antes de la justicia ya la gente empieza a dudar de que eso no se murió así, Exacto. que eso no ocurrió de esa manera. Y hay las herramientas para usted demostrar que fue de tal o cual manera, científicamente hablando. Además, la historia médica, ¿cómo se está construyendo entonces en nuestro país? Porque escuché a un médico eminente dar una charla con un título un poco extraño, para que tengas una idea de que puedes morir. Una combinación de la genealogía ordinaria con la genealogía del árbol genealógico, el árbol genético, y ver 4 o 5 generaciones hacia atrás, padre, madre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, chornos, tíos, sobrinos, etcétera. Pero ustedes los patólogos son los más llamados a decir fulano murió de esto, de Sí. esto. Y si eso se pierde, esa historia no se puede hacer. Pero el mismo desarrollo tecnológico está llevando a que precisamente estudiando esas mutaciones que se dan en familia, Sí. se ha venido a comprender con mayor claridad la patofisiología de determinadas enfermedades y un mejor manejo, e incluso están habiendo lo que se llama correcciones en el genoma, Ya. injertos en el genoma para corregir un defecto que haya. Eso es la medicina de hoy y de mañana. Ya. Y el hecho que seamos un país subdesarrollado u otro que esté en el África, no quiere decir que la tecnología no va a llegar. La tecnología va a llegar. Lo que nosotros tenemos que hacer es educar y al mismo tiempo ir orientando. Esa tecnología está facilitando la ingeniería genética. Por Lógico, es que una cosa va con la otra, porque el mismo gran empresario que está en la alta tecnología necesita que se eduque el consumidor.
Porque si no se educa el consumidor, entonces eso va a ser enajenado. Yo no necesito eso porque no lo conozco. Un señor muy anciano me dijo, le escuché directamente, decir que tiene un amigo muy anciano que le dijo, fulano, ¿tú has oído hablar de una cosa que llaman ingeniería genética? Le dice, sí, esto, y será muy bueno porque vamos a poder durar más tiempo y esto. Y dice, cuidémonos para cuando eso llegue. Así es, así es. Cuidémonos para cuando eso llegue. Termino con esto para que usted me dé su opinión. Cuando mataron al ministro de Medio Ambiente, una persona se me acercó para darme la queja de que había ido al cementerio donde le iban a hacer la necropsia, se dice. Uh-huh. Sí, y que aquello era casi un albañal. Indescriptible. Eso me dijo que vino indescriptible. Deprimido. Indescriptible. Por ver aquello, como tiraban el cadáver. Es dantesco. Cosa. Sí. Dantesco. Eso no es arreglable, pena. Doctor. Es una pena. Eso pero, no es arreglable. Sí, pero no se puede hacer eso de manera decente, humana. Sí, pero necesita, y ya volvemos a lo político, necesita que toque al político, al que dirige, para que sepa que hay que invertir en esas áreas, porque República Dominicana vive en gran parte hoy día gracias al turismo. Y son muchos los turistas que se están pudriendo acá, porque no están teniendo la autopsia en el momento que se necesita. Y eso va a traer descrédito y va a repercutir negativamente. Es dantesco lo que está ocurriendo. ¿Cuesta con la mucho práctica. Corregir eso? No. Es más decisión. Es más de decisión, no cuesta. Y eso tanto. Le toca, usted dijo ahorita, a la judicatura. No al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Al Ministerio Público. Es que le toca. Es que le toca. Sí. O sea, no a los jueces. No. Porque usted aludió al juez de la Suprema Corte. Sí, pero no precisamente. Así es como debería ser. Y yo creo que en un momento la magistrada Miriam Germán dijo que tenía que haber un ministerio que pusiera esto con la Suprema Corte. Y no, porque ahora mismo el Ministerio Público se ha convertido en juez y parte, en términos reales. Es la que hace la investigación y es la que lleva a la acusación. Exacto. No puede ser así. Tiene que haber separación de funciones. Tiene que haber separación de funciones. Y precisamente porque el Ministerio Público está luchando por tener recursos, no se disponen de recursos para tener una morgue de calibre y ni siquiera un lugar para, en caso que ocurra un accidente aéreo y caigan 100, 200 muertos, ¿dónde lo vamos a poner? Pero ¿dónde? El instituto no estaba llamado a resolver ese... Pero, se instaló, pero un arreglo que se le hizo al Instituto Nacional de Patología tiene 4 años que no termina y ahí no se hacen autopsias hoy día. Aquí en la 27. No, el que está en la Correa Isidrón. En la Correa ahí Isidrón. No se hacen autopsias. Todas se van a hacer al cementerio hoy día. Y en el cementerio... ¿Y por qué? Porque vino la remodelación, se llevaron los equipos para poner cosas nuevas y ni lo viejo ni lo nuevo aparece ahora. Oh, Dios. Ni lo viejo ni lo nuevo aparece. Qué dominicanada. Desgraciadamente. Y eso viene desde los tiempos en que los hospitales los desmantelaron y que para hacerlo nuevo, porque había que arreglar la cosa de los ingenieros que cooperaron con esto y con qué sé yo qué, y todavía están sin terminar. Bueno, vamos a tener que hacer un programa para hablar de política y sobre todo para determinar eso que me dijo un amigo, al PLD que usted pertenece, si todavía puede sobrevivir. Hemos tenido las ideas no mueren. Tenemos esta interesante entrevista con el maestro de la medicina Sergio Sarita Valdés, un científico, un pensador, un hombre adelantado a los tiempos y una gloria de nuestro país. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.